saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios los bendiga, mis hermanos. En esta hora somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles, en este su programa de Doctrina Básica. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Carlos. Amén, amén. Estamos aquí compartiendo un tema muy interesante acerca de lo que es la contaminación, la administración al alma. Es algo muy interesante, ya que sabemos de que el alma es algo muy delicado, en el cual nosotros tenemos que aprender qué es el alma, cómo se contamina el alma y cómo ministrar nuestra alma. Son temas que realmente nos están ayudando en nuestra vida diaria, cómo lidiar con ataduras o cómo lidiar con, en el caso de problemas en el alma, como áreas de violencia, de rechazo, etcétera, y todas esas cosas que existen en nuestra alma, ya que hay cadenas, hay ancestros, hay ligaduras y hay muchas cosas que tal vez tú no te has dado cuenta que tú las tienes y que necesitas que tu alma sea ministrada. Entonces, quisiéramos continuar lo que estábamos hablando acerca del segmento anterior, y estamos hablando acerca de lo que es cómo se contamina nuestra alma. Hermano Carlos, ¿cómo es que un alma puede ser contaminada? Amén. Algo muy importante que tenemos que reconocer es que Dios hizo todo perfecto. Y dice, así dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, dice que no hay nada que salga de la mano de Dios que no sea perfecto. Entonces eso quiere decir que nuestra alma fue perfecta en algún tiempo, pero en algún momento nuestra alma puede haber sufrido de contaminación. Y eso puede darse a través de varias formas. Una de ellas, platicábamos en la oportunidad anterior, que puede ser a través de una transmisión genética. Puede venir de parte de los padres. Otra puede ser que haya habido pecado desde antes de nacer incluso. Y decíamos que el ejemplo lo tenemos en Éxodo 20, verso 5, donde estaba un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron al Señor que quién había pecado, si él o sus padres. Eso quiere decir que reconocían los dos tipos de contaminación que podía traer un alma. Una era la contaminación genética que venía de los padres, y la otra, la contaminación por pecado antes de nacer. Entonces, pero queremos hacer hincapié que todo salió bueno de la mano de Dios. Correcto. Sufrió alguna contaminación en algún momento. Y otro tipo de contaminación que se puede dar en el alma, estábamos platicando en la oportunidad anterior también, es en el vientre materno. Desde el vientre, por eso es que es tan importante que las madres ministren a sus hijos, que los bendigan, que el ambiente familiar sea lo más adecuado posible para que ese niño o esa niña que va a nacer sea protegido desde que esté en el vientre por sus padres, que haya una buena impartición, que haya impartición de cosas buenas hacia esa criatura que se está formando. Dice la Biblia, vamos a ver, en Lucas 1, verso 41, es el saludo de María hacia Isabel, y estábamos comentando en la oportunidad anterior que cuando María va a saludar a su prima Isabel, en el momento que la saluda, lo que está en el vientre de Isabel reacciona. Es más, aquí hay hasta algo increíble, pero será tema de otra oportunidad, pero solo para más o menos decir algo. Sí. Isabel era una persona ya mayor. Cuando ella estaba esperando baby, era una persona entrada en años. Sí. Es más, parece ser que hasta Isabel estaba preocupada, porque hasta el momento en que llegó María, el bebé como que ya no se movía. Y esa era una de las aflicciones que tenía Isabel. ¿Estará vivo mi bebé? ¿Qué estará pasando con mi bebé? ¿Será que todavía está? Porque ya era una persona ya mayor, no sabía ni qué estaba pasando con su baby. Sí. Y algunos creen que cuando llega María, este baby posiblemente ya se estaba muerto. Y cuando entra Jesús,
y tiene contacto con ese baby, Jesús es el dador de toda la vida y lo vuelve a la vida en ese momento. Pero eso es harina de otro costal. Bueno, bueno, hablando del alma y de la contaminación. Sí, a ti que me llamó la atención, hermano Carlos, cuando tú decías acerca de la contaminación, cuando viene de una vida preexistencial, o sea, cuando hablamos de la genética, se abren puertas, hermano, cuando en el vientre hay situaciones que se dan, por ejemplo, han habido, digamos, cuando una persona queda embarazada, en el caso de la mujer, pero en el hogar hay demasiada violencia, donde hay demasiado abuso y todo eso, todas esas cosas afectan al niño de tal manera de que cuando esta persona, cuando este niño nace, o sea, este efecto nace, y entonces comienza un proceso en su alma que por ese momento en la gestación o durante el tiempo que estuvo en el vientre, percibió, como tú decías, como una esponja, percibió actitudes, percibió aún palabras hirientes de sus padres, que cuando este niño nace con un, digámosle, un defecto, un área en el alma, que es lo que hablamos acerca del rechazo o la baja estima, ¿verdad? Que se baja, que dice, a mí nadie me quiere, entonces se siente, y así crece. Fíjate que en una oportunidad yo tuve la oportunidad de ministrar a una persona que se sentía que no valía nada, ¿verdad? Que todo lo que hacía, sentía que toda la gente lo rechazaba y todo eso. Entonces él decía, hermano, yo quiero ser libre de esto, pero ¿cómo hago? Entonces, platicando con él, yo le dije, ¿cómo fue tu niñez? Y entonces, hermano, mi niñez fue horrible, me dice, a mí me pegaban, me hacían esto, me hacían lo otro, o sea, que yo como que era la ovejita negra de la casa, ¿no? Entonces, pero platicando más a fondo, le dijo, pero tu madre, ¿cómo te trató tu mamá? Y me dice, llorando, me dice, hermano, mi madre a mí me dijo que ella a mí no me deseaba. Ella me lo dijo así en un momento de ira, de enojo. Me dice, no, cuando yo estaba embarazada de ti, yo te quería abortar. Entonces, eso afectó tanto que él entró en ese proceso de rechazo. Entonces, tú sabes, el Señor siempre da la salida y eso es lo bonito de esto de la administración, porque no es cosa de hombre, sino que es Dios. Entonces, el Señor en alguna manera le dio la palabra y le dijo, perdona. Fíjate esto, Carlos. Perdona a tu madre por lo que te hizo y perdona a aquellos que te hicieron daño, ¿verdad? Porque no fue tu culpa. Tú eras un bebé, tú no tenías nada que ver en eso. Entonces es un problema de los adultos. Pero tú perdona para que tú puedas ser libre de eso. Y mira, hermano, para no contarte toda la historia, resulta de que el hermano empezamos a ministrar y el hermano se quebró de tal manera de que el hermano dio un grito. Sí. Pero en ese grito, después de ese grito que hubo, el hermano quedó sedita. Sí. Y entonces, ¿cómo te sientes? Le dije, hermano, yo no sé, pero algo que yo tenía por años se me quitó. Sí. Y entonces, ¿y ahora qué sientes acerca de tu mamá? Ahora yo siento que yo la amo. Ajá. Porque había un bloqueo adentro. Sí. Entonces, ¿te imaginas la importancia de la administración? Y todo cómo fue a través del perdón. Porque él no podía perdonar a su madre que estaba, entonces había eso. Pero cuando se ejecutó el accionar del perdón, entonces ahí fue cuando esa persona fue libre. Claro. Entonces, hermano, quiere decir de que entonces la contaminación al alma es algo muy delicado que todo hijo de Dios, pues después de venir a Cristo, atrae. Porque yo pienso que después de que uno ha reconocido a Cristo como su Salvador, vienen efectos en nuestra alma, por nuestra por nuestra vida anterior, ¿no? Que se contaminó de alguna manera. Entonces, hermano Carlos, entonces, ¿cómo podríamos decirle a los televidentes en qué manera ellos pueden buscar una solución a sus problemas? Porque ese es un ejemplo, sí, nada más, sí. Pero fue un ejemplo muy fuerte. Entonces, ahora te imaginas de aquellos problemas ancestrales, hermano. ¿Qué nos podías hablar acerca de los ancestros? Es que ese es el problema. ¿Por qué es que nosotros no nos damos cuenta de estas situaciones cuando estamos perdidos en el mundo? Y es simple y sencillamente porque todos estos factores están escondidos en el alma. El alma es especialista en esconder todas estas cosas. Amén. Pero cuando entra
Cristo a nuestras vidas, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasa un proceso muy especial, y es que entra en nosotros el Espíritu Santo también. Entonces, cuando entra el Espíritu Santo, Él empieza a escudriñar hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Empieza a escudriñar, y Él es el que descubre cómo está esta alma. Cuando dice el proceso para que nosotros podamos ser libres de esto, para que el Señor nos pueda ayudar en esto, este proceso empieza de adentro para afuera. Amén. No empieza afuera para adentro, es increíble. Pero la forma de contaminación fue de afuera para adentro. Pero la forma de sanidad de adentro es de adentro para afuera. Amén. Pero eso solo hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza a investigar, a ver qué está pasando con esa alma, y descubre que hay cuántas cosas que fueron introducidas en ella. Sí, pues. Entonces es por medio de él que empieza a decir, oye, no, tú estás mal. Ahí esto te está pasando. Y eso hace que la persona como que despierta y se da cuenta de su situación y dice, pero si yo tengo esto. ¿Cómo es posible que la misma persona no se daba cuenta antes y vivía en sus mismas condiciones y en sus mismas injusticias y lo que sea, y no se daba cuenta? Pero ahora que hay algo santo dentro de él o de ella, siente algo diferente y empieza a darse cuenta, pero ¿yo por qué siento esto? Pero yo necesito ayuda. Pero pide ayuda porque viene de adentro. Entonces el Señor empieza a limpiar y a restaurar esa alma. Amén. Y detecta deformaciones, ataduras, vicios, cadenas. Y eso es todo eso, la persona se va dando cuenta. Ahora dice, yo quiero ser libre, pero no puede. Entonces la Biblia nos da un ejemplo en Juan 13, me parece que es Juan 13, sí, versos del 1 al 4, donde, déjenme ver, leamos qué dice Juan, si tú lo tienes por ahí más rápido. Juan 13, del 1 al 4. Tenemos acá, dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, dice que estaba en el mundo y los amó hasta el fin. Pero creo que está en el 8, ¿no? ¿Sí? Dice, pero Pedro le dijo, no me lavarás. Estamos hablando, sí. Podemos hablar del 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En el 9, y le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza. Ajá. Está hablando acerca de lo que es la administración. Esas son nuestras contaminaciones diarias. Lo que pasa, por eso dice, es que lo que yo estoy haciendo usted no lo entiende. Porque el Señor estaba en un plano completamente espiritual, pero era un ejemplo de lo que sucede con nosotros. Decía, yo les necesito lavar los pies porque los pies es lo que ustedes se contaminan todos los días. Pero el ejemplo de él trascendía la barrera física porque él estaba hablando de cosas espirituales. Eso quiere decir que nuestra alma se contamina diariamente. Nosotros deberíamos de estar buscando limpieza diariamente. Muy interesante. Lo podemos hacer de dos formas. Una es, si nosotros estamos conscientes de lo que hacemos diariamente, podemos ir a buscar ayuda directamente con Dios y decir, Señor, estoy consciente que hice esto, límpiame por favor. Pero hay cosas que nosotros desconocemos que sucedieron antes de nosotros venir a Cristo, de las cuales nosotros no tenemos ni noción de qué fue lo que pasó, y esas son las que el Espíritu se encarga de sacar a luz para que nosotros busquemos ayuda. Fíjate que muy interesante lo que tú decías acerca de cómo es que se contamina el alma, y esa figura es muy bonita, porque leyendo acá en estos textos que leímos, era de que el Señor en ese momento quería lavarle los pies, y tú decías una gran verdad, porque en realidad son los pies, cuando, digamos, tus pies están descalzos, tú te bañas. Amén. Pero tus pies están descalzos, entonces lógicamente el caminar se ensucia, y los pies es figura del alma. ¿Por qué? Porque nuestro caminar diario, entonces nosotros nos contaminamos de muchas maneras. Hay muchas maneras en que el alma se contamina. Una de las cosas que se pueden contaminar, y para ser más directo, es a veces qué es lo que tú miras. Si tú miras pornografía, te contaminas. Si tú miras violencia, te contaminas. ¿Qué es lo que tú escuchas? También te contamina tu oído, porque a veces oyes cosas que realmente no te edifican en nada.
inclusive hay contaminaciones que vienen a través no solamente ni del oír ni del hablar, sino que hay contaminaciones que se dan ya más profundo. Es cuando las personas van a centros. Centros de espiritistas, a centros de lectura de manos, etcétera, a ámbitos un poquito más fuertes. Y entonces es ahí cuando la gente tal vez solo entró y rápidamente se contaminó. Sí. ¿Por qué? Porque en ese ambiente hay espíritus, pero no de Dios. Son espíritus que son de parte del diablo, entonces viene y contamina a esa persona. Entonces, por esa razón es de que la contaminación viene a través de nuestro diario de vivir. Es lo que yo te comprendí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber en qué momento necesitamos ser ministrados? ¿En qué momento decimos que ahora sí necesito ministrarme? Pues el problema es el problema es que, digamos, estamos hablando de dos cosas acá. La primera es cosas que nosotros sabemos que hacemos. Okay. Es que ¿cómo es posible que yo sepa que, me voy a poner a tomar, saber ni cuánto, porque yo no tomo, pero qué sé yo, una cerveza o 2 cervezas, o qué sé yo, y que me voy a poner todo mareado? Ajá, sí. No necesito limpieza de eso. ¿Cómo no? Yo sé que necesito limpiarme de lo que hice, sé que estuvo mal, que voy a ir a estar haciendo cosas que no, yo sé las cosas que debo hacer y que no debo hacer. De esas cosas estoy consciente y necesito limpiarme. ¿Cómo? No puedo decir, ¿y cómo sé yo si necesito limpiarme de eso? No, yo sé que necesito limpiarme. Pero ¿qué de aquello que está escondido? Exacto. ¿Qué de aquello que se ha transmitido generacionalmente? De pecado que hay, dice que hay hasta 3ª y 4ª generación que se transmite pecado. ¿Cómo sé yo lo que hizo mi abuelo? Lo que hizo mi bisabuelo. Y eso me puede afectar a mí. Y si tuve un ancestro alcohólico, qué sé yo, y eso me está afectando, ¿cómo sé yo que tengo que ser libre de estas cosas? Pues es precisamente ahí donde actúa el Espíritu Santo. Como tú dices, ¿cómo sé yo? El Espíritu te va a decir. A toda persona que busca ser limpio por Dios, esta persona lo va a sentir desde adentro, va a decir, yo necesito ayuda. Y en el momento que una persona siente dentro de sí misma que hay algo que no está bien, en ese momento debe ir a buscar ayuda. ¿Por qué? Y mira el ejemplo. Cuando el Señor Jesús fue a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Amén. Lo primero que tenemos que ver ahí es que Lázaro estaba muerto. Mientras estuvo muerto no necesitó ayuda de nadie. Claro. Pero en el momento en que entró la vida en él y se vio que estaba lleno de ataduras, porque está todo vendado si lo acaban de preparar para... De pies a cabeza. Sí. Sí. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor se queda parado enfrente de la tumba y no dice él, pues, ahora vendas, cáiganse, o ahora él mismo llegó a quitar las vendas. No, él se queda parado frente a la tumba y le dice a los que estaban con él, le dice, vayan y desátenlo, vayan y quítenle las vendas. Amén. Por eso es que es el ejemplo que el Señor nos dejó. Primero, una persona muerta no necesita ayuda, pero cuando entra la vida, que es Cristo en ese momento es en que empieza el proceso de limpieza y el proceso de ministración, para lo cual el Señor dejó establecidos ministros, para que lleguen y quiten las vendas de los ojos, las vendas de las bocas, de las manos, de los pies, para que seamos completamente libres. Ahora, una cosa muy importante es comprender qué es ministrar el alma, qué es un alma que está viciada y qué es una posesión de espíritus. Que la gente confunde las dos cosas. Sí. Y es muy diferente. ¿Podríamos explicar más eso, hermano? Lo que pasa es que nosotros, en algún momento, puede ser que nuestra alma empiece a ser afectada. ¿Qué sé yo? Vamos a hablar de cosas bien sencillas. Amén. Tengo un papá que me hizo mucho daño. Eso afectó mi alma. En el momento en que afectó mi alma, yo puedo acceder a dos cosas. Una, voy y busco ayuda de parte de un ministro que me ayude con el sentimiento que yo estoy teniendo por lo cual fui afectado. Amén. Y la otra es, no busco ayuda, me voy a enconchar en mí mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a permitirle a un espíritu que entre a mi vida y que se posesione de ese sentimiento que yo estoy dando lugar. Entonces,
es terrible porque se va haciendo un proceso fuerte en esa persona. Ya no solo es de que tenga que ministrar mi alma, sino que ya le estoy dando cabida a un espíritu inmundo a que entre dentro de mí. Y ese espíritu inmundo dentro de mí ya va a hacer que mi cuerpo opere de otra forma. Correcto. Entonces, en el momento en que yo busco ministración, ya no va a ser solo que van a tener que ministrar mi alma, sino que van a tener que liberarme de ese espíritu que yo le permití la cabida. ¿Cómo permito yo que entre un espíritu en mí? Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar cubiertos por un vallado todo el tiempo. Amén. Pero en el momento que nosotros hacemos algo que está mal, en ese momento es como que cortáramos el alambre espigado que está alrededor, es como que lo cortáramos y nosotros voluntariamente dijéramos, ok, ahora pase lo que sea, que pase adelante. Por eso no tenemos que aportillar nuestro vallado, dice la palabra. Amén. En el momento que nosotros abrimos una puerta, en ese momento puede entrar cualquier espíritu dentro de nosotros y nosotros no nos damos ni cuenta. Por eso es que tenemos que estar nosotros a cuenta todos los días delante del Señor para no permitir ese tipo de situaciones. Es importante entonces, dime. Sí, agregando un poquito más a eso, cómo es que se contamina el alma. Y hablabas algo muy interesante acerca de la posesión de un espíritu, y es porque a veces hay pecados que estamos hablando solamente que eso sucede en los hijos de Dios, ¿no? Amén. Porque la gente inconversa realmente no, pues ahí ese es su mundo. Pero cuando nosotros somos estorbados por espíritus, es algo muy delicado. Por eso que realmente hay un ejemplo que yo tuve, una experiencia también en una administración, era de que era una persona celosa, ¿verdad? La que estaba ministrando en esa ocasión. Pero el celo que esa persona tenía, fíjate que era un celo, ya no era un celo normal, ni era un celo enfermizo, sino que era un celo que era un espíritu que le estaba estorbando, porque esa persona miraba cosas que su cónyuge hacía, pero realmente no lo estaba haciendo. O sea que el espíritu le proyectaba que, oh mira, se está metiendo con un hombre a un motel. Y tal vez no estaba ni haciendo ni eso. Entonces el espíritu empezó a trabajar su mente a tal manera de que hubieron unas peleas tremendas que pues el cónyuge se quería separar de él porque realmente era demasiado celoso. Y aprovechando del celo, hay 3 clases de celo. El celo natural, que lógicamente uno cela, ¿no? Pero está el celo enfermizo, en el cual estás indagando, que empieza a ver, ¿y qué tienes? ¿Y dónde viene? Es muy enfermizo. Ahora, el celo que es provocado por espíritu, ese es más fuerte. Exacto. Porque te hace tener esa visión, o sea, te hace ver cosas que no existen. Entonces, cuando esa persona llegó y explicamos acerca de cómo es el proceso de la liberación, entonces empezamos a ministrarle y claro, el Señor hizo la obra y fue libre. Entonces ahí entendí yo, hermano Carlos, de que efectivamente lo que tú dices es cierto, porque pues yo lo experimenté, ¿no? Cuando estuvimos ministrando, esa persona era un espíritu que salió de ella. Y fíjate que era un espíritu tan feo de que, pues claro, no voy a entrar en detalle en eso, pero sí, realmente fue un espíritu que fue liberado. Y cuando fue libre de eso, a los días yo le pregunté, ¿cómo estás? Hermano, feliz de la vida. Eso era un amor con su pareja, ¿no? Con su esposa. Entonces, realmente ahí entendí yo de que hay situaciones difíciles en el alma, pero eso fue causada porque él dio una puerta. Exacto. Él abrió esa puerta al celo, porque empezó a escalar hasta el momento en que se posesionó eso. Hay algo que quería decir acá, y es que nosotros, dice la palabra, que es importante que nos limpiemos para nosotros para poder tener una vida plena. Sí. Por eso es que es importante la administración, porque el Señor lo que quiere es que vivamos una vida plena. Y dice, tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Por eso es que es importante que nosotros ministremos nuestra alma. Esta alma tiene que prosperar, tiene que llegar a algo más, Amén. Tiene que llegar a la redención total. Y en el cristianismo es diferente que en el mundo, porque en el mundo dice,
oh, no importa, usted entre a la carrera porque lo importante no es ganar, lo importante es competir. Claro. Nosotros no es así. Esta carrera cristiana, lo importante es llegar a la meta. Lo importante es ser el primero. Lo importante es permanecer fiel. Por eso decía el apóstol Pablo que no sea que yo siendo heraldo vaya a terminar mis días mal. Porque en la carrera cristiana es siempre siguiendo firme hasta llegar a la meta, al supremo llamamiento al cual nosotros fuimos llamados. Es importante que nosotros nunca desmayemos, sino que vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, como dice el corito, de poder en poder. Amén, amén, me amén. encanta a mí. Pero es importante, la mayoría de los problemas de nosotros son de tipo emocional, y esto tiene una relación con la mente. Por eso es que dice la palabra, transformados en el espíritu de vuestra mente, dice. Tenemos que ser ministrados a la mente constantemente. La mente nos va a jugar tretas todo el tiempo. Y dice Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como todas malicias. Estas son las causas por las cuales nos pueden causar heridas a nosotros, y por eso es que el Señor quiere que sea quitado de nosotros todo eso. Busque ayuda de los ministros, busque ayuda de las personas que los pastores han delegado para estas tareas. El Espíritu le va a decir en el momento en que usted necesite ayuda, y en el momento en que se lo diga, hágalo, búsquela, pero no evite su responsabilidad de ministrarse usted mismo, usted misma, delante del Señor diariamente. Amén, gloria al Señor. Pues se nos ha terminado nuestro tiempo, hermano, que ya ve que el tiempo pasa muy rápido, pero yo quisiera invitar a aquellas personas que nos están mirando, si tú no has aceptado a Cristo como tu único Salvador, este es el momento para que tú lo hagas. Te hacemos la invitación. Quisiera invitar al hermano Carlos, si pudieras hacer una oración para aquellos que quieran aceptar a Cristo. Amén. Amado Padre de bondad, en el nombre de Jesús, te estamos pidiendo en este momento, Gracias, Señor, que con todo tu poder actúes sobre cada una de las personas Sí, que Señor. están viendo este programa. Señor, Señor. te pedimos en el nombre poderoso de Sí, Jesús, Señor. que tu Espíritu Santo los inunde de tal manera en este momento que reconozcan, y dígale usted en su hogar, ahí donde está, en su carro, en donde se encuentre, dígale, Sí, Señor Señor. Jesús, yo te recibo dentro de mi corazón, y te reconozco como Sí. mi único y suficiente Salvador de mi vida, que perdonaste Sí, mis Señor. pecados y que me diriges a la gloria, y algún día te veré. Gracias, En el nombre de Señor, Jesús. en nombre de Jesús. Hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos y gracias por sintonizarnos. Amén. Bendiciones. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida.